Señorías, yo creo que estamos ante un debate importante porque este sí que importa a los ciudadanos. Y yo tengo que decir que la proposición no de ley que presenta el Grupo Nacionalista la comparto porque, aunque tenga algunas insuficiencias, es una defensa clara de los principios, de las bases rectoras del Sistema Nacional de Salud, de la sanidad pública, como conquista de las más importantes de la sociedad española en las últimas décadas. Por lo tanto, suscribo, insisto, los puntos a los que hace referencia la PNL, porque en el fondo es defender lo que hemos conquistado, lo que hemos ganado en uno de los servicios públicos básicos que más cohesión y más justicia generan. Por lo tanto, pocas diferencias, algún matiz. Quizás, y por eso presento una enmienda, añadimos, porque hay una parte de la polémica en torno a los cambios del sistema y a los recortes que ha saltado a la opinión pública y que me parece sensible y significativo, y es la exclusión del derecho de la atención sanitaria a un grupo de ciudadanos, aunque estos no tengan la condición de ciudadanos regulares, ¿no? Y creo que en esa polémica el Gobierno de Canarias se ha posicionado críticamente con la exclusión de los inmigrantes irregulares en relación al derecho a la atención sanitaria, pero ha dejado poco claro cómo va a resolver ese tema. Y lo que añade la enmienda que proponemos desde el Grupo Mixto es que se garantice la atención sanitaria a los inmigrantes irregulares del archipiélago, como van a hacer muchas comunidades españolas, algunas también, y afortunadamente, el Partido Popular. Léase Comunidad de Galicia, donde su presidente ha dicho que en su tierra, en Galicia, van a garantizar la atención sanitaria a los inmigrantes. Por lo tanto, pretendo enriquecer la propuesta del grupo proponente incorporando este tema para que el Gobierno clarifique, porque no está nada claro y sé que los antecedentes no lo facilitan, cómo van a resolver el problema de la atención sanitaria de los inmigrantes irregulares que mi partido defiende de forma inequívoca, porque consideramos, además de injusto, discriminatorio, una torpeza política y un grave riesgo sanitario la exclusión de estos colectivos. Por lo tanto, a promover ese añadido. Sobre el fondo de la cuestión. Miren, el fondo de la cuestión es que en este proceso grave de crisis, de estos 5 años de crisis, se ha colocado ante la opinión pública que el problema de la economía española es el tamaño del sector público, son los servicios públicos básicos, y no es verdad. Y no es verdad. El problema de la economía española, como bien sabe todo el mundo, y ya lo reconoce el propio Gobierno, es nuestro sistema productivo, es la deuda privada, es la falta de crecimiento de la economía, es la ausencia de crédito. Y aquí se ha elegido, insisto en este tema, decía la portavoz del Partido Popular que no ha cambiado nada, han cambiado cosas sustanciales. Ayer los ponía sobre la mesa yo aquí, han cambiado la Constitución. Para lo que antes era un derecho inalienable y principal, que era esto, la sanidad, la educación, ahora lo primero es pagar la deuda, pero la deuda a la banca internacional. Pero eso está en la Constitución española ahora, antes no estaba. Aquí han cambiado cosas, aquí se está modificando de forma sustancial las reglas de juego. Y eso lo estamos viendo. Les voy a dar otro dato. El Estado español se va a endeudar de forma significativa. Es decir, los ciudadanos que tenemos en la nacionalidad española nos vamos a endeudar para salvar a la banca privada. 100.000 millones de entradas a los que hay que sumar los 30 y pico mil millones de euros de recursos propios que hemos puesto a través del FROB para salvar determinadas entidades. Y aquí se destina del esfuerzo colectivo 130.000 millones de euros aproximadamente para sanear la banca. Podíamos entrar a discutir esto y yo pudiera estar hasta de acuerdo en la inevitabilidad de este tema. Pero para hacer esto, que no se discute, que no se cuestiona, que se hace con el esfuerzo de todos para pagar a los que provocaron la crisis,
se detraen del gasto público en los años 12, 13 y 14, con todas las medidas aprobadas, y todavía no están todas, escuchen bien, 155.000 millones de euros. Los recortes acumulados en este trienio para cumplir con los planes de estabilidad, para ajustar el déficit y la deuda en este trienio, se detraen del gasto público 155.000 millones de euros. Lo que no entienden los ciudadanos y tampoco los votantes del Partido Popular es que existan 130.000 millones para salvar a los que provocaron la crisis y se detraigan de sus derechos básicos y elementales 150.000 millones. Y han cambiado las cosas, y para ustedes también, se las voy a recordar. Ustedes en 8 meses han perdido 14 puntos de intención de voto, 3,6 millones de votos. Ustedes, el 59% de los votantes del Partido Popular, están descontentos con el presidente del Gobierno porque ha hecho lo contrario de lo que dijo. Este es el presidente más desacreditado de la historia democrática española y pensábamos que el anterior había batido récord. Pues no, ya está este a la cabeza. ¿Por qué? Porque la gente no puede entender esta manera de hacer las cosas. No se puede recortar 7.000 millones en la sanidad. La sanidad se gasta 60.000 millones al año, el 6% del PIB, por debajo de los países de nuestro entorno. Pues si usted le quita a 60.000 millones, 7.000 le está quitando el 8 o 9%. Con lo que nos alejamos de la media de gasto relativo en materia sanitaria. Y tendremos peor sistema sanitario. ¿Cómo no va a impactar quitar 7.000 millones a una sanidad que lo que necesitaba era convergencia en gasto con el resto de Europa? Ahora nos alejaremos y eso significa que en esta comunidad, aunque al Gobierno le cuesta reconocerlo, este año vamos a tener 1.500 trabajadores menos en la sanidad. Además de los puestos de trabajo, eso significa masificación en las urgencias, eso significa cierre de puntos de atención, eso significa listas de espera. Y lo que no se puede hacer, porque esto tendría que tener unos límites, es que quien provoca esta situación luego reclame perfección en la respuesta. Esto no puede ser, porque si no la gente nos va a matar, porque no entiende nada. Es decir, quien promueve los recortes tiene que ser consecuente, aunque le cuesten las elecciones, que es lo que va a pasar en su día, para defender las consecuencias que eso tiene. Es que quitar 7.000 millones a la sanidad pública española, que está a la cola en gasto relativo, significa ponerla más a la cola, significa quebrar los servicios, significa limitar las prestaciones, significa empeorar. Eso no quiere decir que todo lo que haga la sanidad sea perfecto. Eso está claro, ya lo hemos discutido aquí. Hay elementos del sistema sanitario que debemos mejorar. El parámetro del gasto farmacéutico es un ejemplo ya discutido. Pero estas son las consecuencias de esta política. La gente tiene que entender, frente a la simplificación, a la demagogia, a la mentira, que lo que están haciendo los gobiernos en Europa, en España y aquí, impacta en su vida. Y luego la cortina de humo son los políticos. La cortina de humo es no sé qué. Miren, si ustedes detraen, porque nosotros no pensamos votar ni una sola de esas medidas, si ustedes detraen 150.000 millones de gasto público, van a colocar la sanidad española a la cola. Si ustedes detraen 150.000 millones, colocarán la sanidad española a la cola. Y a la economía española también, porque en esos 150.000 millones está la reducción drástica de las inversiones públicas esenciales para reactivar la economía en un momento donde el sector privado detrae del sistema económico porque no tiene financiación, porque no hay recursos circulantes, porque no hay crédito. ¿Cómo se puede endosar las culpas a los ayuntamientos de la crisis económica española? Hay que ser cínico. Es un error de bulto. Es que no es verdad, porque si no sería sencillo. Con esto de los reales decretos me los quito y resuelvo. Pero no es verdad, porque ahí no está el problema. El problema está en la economía, en la productividad, en el crédito, en la deuda, en la política conservadora que se ha impuesto. Y esta es una consecuencia. Que los ciudadanos sepan, ya lo saben, 3,6 millones, 3,6 millones. Léanse las encuestas. Léanse las encuestas, que la gente es sabia. La gente no entiende nada. ¿Cómo es posible que se haya dicho una cosa y se haga la contraria? ¿Cómo es posible que se resuelvan los problemas a los banqueros y la deuda se convierta en lo único importante y da igual las listas de espera, la sanidad, la educación o la seguridad? Esto es lo que no puede ser y a eso nosotros nos rebelamos. Apoyamos la moción, la enriquecemos buscando clarificación con el asunto de los inmigrantes, porque no ha quedado claro
por parte del Gobierno esta materia. Tienes un minuto. Señor presidente, muchas gracias. Creo que siempre, porque este es un pueblo solidario y porque además tenemos en nuestras espaldas una historia terrible de emigraciones masivas. Y si no lo remediamos, y con esta política es imposible, volverán. Los chicos nuestros, las chicas nuestras, a pesar de su preparación, con estos parámetros económicos, con este panorama, desgraciadamente, lamentablemente, muchos tendrán que irse a otras latitudes. Y solo falta que los reciban como nosotros tratamos a los que están aquí. No es significativo, no es relevante, no compromete la estabilidad financiera del sistema a atender a los inmigrantes irregulares. Es una simplificación de los problemas, es un intento de trasladar a la opinión pública que estamos resolviendo los problemas y los estamos complicando, y al tiempo. Muchas gracias.